Vamos a dar comienzo. Lo he titulado Cuando el cielo se cierra hasta que confiesa. Y vamos a continuar con el Sermón del Monte, con la exposición del Sermón del Monte. Llegamos hoy al versículo número 12. Y como viene siendo habitual en otros sermones, pues lo he dividido en dos. Vamos a dar la primera parte de este versículo y el próximo día, cuando me toque predicar, pues daremos la segunda parte, porque si no se alargaba mucho el sermón y hay mucho que saborear aquí. Así que pues vamos a dar comienzo, así que os pido que me acompañen, porque una vez más vamos a leer otra vez el Padre Nuestro completo. Me acompañan a Mateo 6, capítulo 6, versículo del 9 al 13. Mateo 6, versículos del 9 al 13. Dice la palabra del Señor, dice: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre nuestro, Señor Santo, acabamos de pedir, mi Dios, perdón por nuestras deudas. Somos deudores, mi Dios. No permitas que lo hagamos sin entender el peso eterno que tienen estas palabras. Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea fielmente predicada. Y te ruego, Padre, que hoy nos muestres nuestro pecado y la gloria de Cristo que cargó en la cruz, Señor. En el nombre poderoso, glorioso de tu Hijo Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Amén. Bien. Mis hermanos, y perdónanos nuestras deudas. Hermanos, hay una razón por la cual esta frase no se predica con frecuencia en muchas de las miles de congregaciones que rondan por ahí en el día de hoy. Y no es porque sea difícil de entender, es porque es difícil de soportar. Porque mientras nos encanta hablar del Padre que ama, del Padre amoroso, del pan que provee, del reino que viene, Jesús nos obliga aquí a detenernos frente a una realidad que el ser humano detesta admitir. Seguimos siendo deudores, hermanos. Somos deudores. No dice: perdónale a los incrédulos sus pecados. No está diciendo: perdona a los paganos su rebelión. Hermano, dice: perdónanos. Eso significa que esta oración no fue puesta en labios de enemigos de Dios. Esta oración fue puesta en los labios de los hijos de Dios. Y eso debería estremecernos, hermano. Porque vivimos en una época donde el pecado se ha suavizado. Vivimos en una época donde la culpa se ha psicologizado y el arrepentimiento se ha convertido en una palabra que incomoda. Una palabra que no sienta bien cuando dice a alguien: necesitas arrepentirte. Incluso para nosotros muchas veces, cuando necesitamos arrepentimiento, nos incomoda muchas veces arrepentirnos. Hoy se habla mucho de errores, se habla mucho de procesos, se habla mucho de heridas,
pero muy poco se habla de culpa delante de un Dios santo. Muy poco. Y sin embargo Jesús enseña a los que llaman a Dios Padre, los está enseñando a confesar sus deudas. No debilidades, no tropiezos, no imperfecciones, hermanos, deudas. Es decir, lenguaje legal, un lenguaje judicial, un lenguaje de tribunal. Cristo no nos lleva aquí a un diván terapéutico. Cristo nos lleva a la sala del juicio. Porque el mayor problema del ser humano no es que esté roto emocionalmente. El mayor problema es que está culpable moralmente delante de Dios, de un Dios santo. Y mientras el mundo corre desesperadamente para silenciar la culpa, Jesús la coloca en el centro de la oración cristiana, en el centro del Padre Nuestro. No la coloca al final, no como algo opcional, no como una etapa infantil de la fe, no. Lo coloca como una necesidad diaria. Eso significa que no hay comunión sin confesión. Eso significa que no hay paz verdadera sin perdón. Y eso significa que tampoco hay vida cristiana auténtica sin un arrepentimiento continuo. Y aquí es donde muchos se engañan. Porque hay personas que asisten fielmente a la iglesia, hay personas que cantan con entusiasmo, que escuchan sermones con mucha atención, aparentan vidas muy piadosas, pero nunca han temblado realmente ante su pecado. Nunca han sentido el peso de su deuda. Nunca han clamado con un quebranto real: Señor, si no me perdonas, estoy perdido. Si no me perdonas, estoy perdido. Y sin ese clamor, pues no hay evangelio entendido. No hay gracia apreciada. No hay una cruz gloriosa. Porque la gracia solo es preciosa para quien sabe cuánto debe. Así que antes de hablar de provisión, antes de hablar del mañana, antes de pedir nada más, nuestro Señor Jesucristo nos obliga a mirar de frente a una pregunta que nadie puede esquivar. ¿Qué haces con tu culpa delante de Dios? ¿Qué haces con tu culpa delante de Dios? Y con esa pregunta ardiendo en nuestra alma, hermanos, es que entramos al primer golpe de este sermón. Mi primer punto. Realidad que nadie quiere admitir. Aún debemos. Hermanos, nuestro Señor no está usando palabras al azar. Nuestro Señor no dice perdónanos nuestras faltas. Él tampoco dice perdónanos nuestras imperfecciones, perdónanos nuestras debilidades. No. Él está diciendo perdónanos nuestras deudas. Y esa palabra es violenta para el orgullo humano. Lo es. Esa palabra es violenta contra nuestro orgullo, hermano. En el lenguaje bíblico, la deuda no es algo simbólico o poético. En el lenguaje bíblico es una obligación legal incumplida. Significa que hay una ley, significa que hay un estándar, que hay una exigencia y que nosotros no hemos cumplido ninguno. Pecar no es simplemente equivocarse. Pecar es fallar ante la justicia de Dios. No es poca cosa. Romanos 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Tú también, mi hermano. Así lo estabas. Destituidos. No a la altura, no conformes al estándar. El pecado no es solo una mancha moral, hermano. Es una cuenta pendiente delante de un Dios infinitamente santo. Y aquí está lo aterrador. Santiago 2
versículo 10, dice: cualquiera que guarde toda la ley, toda, hermano, pero ofendiere en un punto, en un solo punto de la ley, se hace culpable de todo. Una deuda no pagada sigue siendo deuda. Una sola transgresión, hermano, una sola te coloca bajo condenación. Solamente una, por pequeña que sea, sigue siendo deuda. Y no estoy exagerando, porque esto es justicia divina. Y aquí vemos un golpe que desarma la religiosidad superficial. Jesús enseña esta oración a discípulos, no a fariseos. No se la está enseñando a incrédulos, no se la está enseñando a los gentiles, se la está enseñando a los discípulos. Eso significa que incluso el creyente verdadero, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que el Espíritu Santo ha transformado su vida, aquel que le ha dado soplo de vida eterna, aún lucha con el pecado, aún falla y aún necesita un perdón diario. No para ser justificado otra vez, no, pero sí para restaurar comunión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Observemos el tiempo verbal, hermano. Es un presente continuo. No es una experiencia pasada, es una práctica constante en la vida del creyente. El creyente no vive en condenación, pero tampoco vive en negación. La vida cristiana, una vida cristiana madura, no es la que deja de confesar. Una vida cristiana madura es la que confiesa con mucha más profundidad. Y aquí es donde debemos detenernos y mirar a la iglesia. Mirar a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, porque el peligro no es solo pecar. El peligro es pecar sin estremecerse. Ahí está el verdadero peligro. Es posible cantar con un pecado no confesado, hermano. Es posible servir con un orgullo escondido. Es muy posible predicar con hipocresía tolerada o incluso orar sin un quebranto real. Es posible, hermano. Y eso es letal. Eso es devastador. En el libro de los Salmos, en el Salmo 32, versículos 3 y 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermano, David no perdió su salvación, pero sí perdió su gozo. Perdió el gozo, hermano. El pecado no confesado no destruye la justificación del creyente. Eso ya ha sido imputado sobre ti. Tú has sido justificado, pero sí asfixia tu comunión con Dios, con tu Padre. Pierdes el gozo. Y el cristiano que deja de confesar comienza muy lentamente a endurecerse. Y ahora vamos a ir aún mucho más profundo, porque la palabra deuda implica algo aún mucho más grave. La palabra deuda, una deuda, hermano, exige pago. Una deuda exige pago. Y Dios no es sentimental. Ojo, Dios no se deja llevar por los sentimientos, porque lloren mucho, porque sientan mucho. No, Dios es justo. Él es justo. Y la justicia
está por encima de tus sentimientos. Romanos 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Eso significa que cada pecado acumula, hermanos, responsabilidad. Cada vez que tú pecas estás acumulando responsabilidad. Eso no se evapora, eso no desaparece, no se diluye con el tiempo. El pecado no se diluye, no desaparece, exige paga. Y la paga del pecado, dice Dios mismo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: la paga del pecado es muerte. El universo moral de Dios no funciona con amnesia. Cada pensamiento impuro, cada orgullo secreto, cada mentira pequeña, piadosa, que nosotros llamamos piadosa, cada indiferencia espiritual, hermanos, todo suma, todo va sumando. Y aquí está la pregunta devastadora: ¿cuánto debes, hermano, hermana? ¿Cuánto debes? No cuánto crees que debes, no cuánto comparado con otro hermano, no. ¿Cuánto debes delante de un Dios que es infinitamente santo? ¿Cuánto debes tú? La respuesta es insoportable, hermano. La respuesta es insoportable porque debes más de lo que jamás podrías pagar. Mucho más. Cuando Jesús pone esta frase en nuestros labios, hermano, porque no es en los labios de los gentiles, es en los labios de sus discípulos, y por ende en los labios de nosotros, sus hijos, nos obliga a hacer algo radical. Nos está obligando a confesar que somos culpables, que lo somos, no víctimas. No somos víctimas, no somos personas malinterpretadas, no somos incomprendidos, hermanos, somos culpables. Eso es lo que somos. Somos culpables, y eso es profundamente ofensivo para el hombre, y sobre todo para el hombre moderno. En estos últimos tiempos es profundamente ofensivo, porque el hombre moderno quiere explicación. Él no quiere culpa, él quiere explicaciones, quiere terapia, no quiere arrepentimiento, quiere afirmación, no quiere confesión. Eso es lo que quiere el hombre moderno. Pero sin confesión no hay un perdón experimentado. Si tú no confiesas, no hay perdón experimentado. Si sin reconocimiento de tu deuda, la gracia no tiene sentido. No. Como dijo John Owen, dijo: mientras el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. Así que la pregunta no es si pecamos. La pregunta que debes hacerte, mi hermano, la pregunta que debemos hacernos todos nosotros es: ¿qué hacemos cuando pecamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces cuando pecas? ¿Minimizas? ¿Justificas tu pecado? ¿Te comparas con otros hermanos? ¿O quizás ignoras tu pecado? ¿O venimos al corazón desnudo, con un corazón desnudo, y diciendo: Padre, perdónanos, perdona mi deuda? Mi punto número 2, el peligro de pedir perdón sin un arrepentimiento real. Hermanos, esta frase, perdónanos nuestras deudas, es peligrosa si no la comprendemos, si no la entendemos bien. Es muy peligrosa. Es posible repetirla y no haberla vivido jamás. Es posible pronunciarla sin que el alma tiemble. Es posible decir: Señor, perdóname, y sin embargo seguir amando exactamente lo que estás confesando. Y eso, escúchenme con mucho cuidado, no es arrepentimiento. No lo es. Eso es pura liturgia sin vida, hermano. Eso es religión sin un quebranto. Es un cristianismo nominal. Y hermano, Jesús no vino a producir religiosos superficiales. Él vino a salvar pecadores quebrantados,
A eso vino Jesucristo, a salvar pecadores quebrantados. Jesús no nos está entregando una fórmula devocional para repetir cada mañana. Perdona nuestras deudas, perdona. No, Él está enseñando la postura del corazón del ciudadano del reino. Eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor, por medio del Padre nuestro y por medio de perdónanos nuestras deudas. El libro de los Salmos 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, David aquí no está diciendo al que sabe articular su confesión, tampoco dice al que pronuncia correctamente, no, dice al contrito. Al contrito. La palabra hebrea, esta palabrita hebrea, implica algo triturado, algo aplastado, desmenuzado. Hermanos, no es tristeza superficial, hipócrita, es una fractura interna. Calvino escribió: el arrepentimiento no es una emoción pasajera. El arrepentimiento es una transformación del alma que odia lo que antes amaba. Y eso cambia todo, hermano. El verdadero arrepentimiento no es tristeza por las consecuencias. Qué triste estoy porque ha pasado esto. No, el verdadero arrepentimiento es dolor por haber ofendido la santidad de nuestro Dios. 3 veces santo, como dice Isaías. Santo, santo, santo. El ladrón puede lamentar haber sido descubierto. Sin embargo, el hijo verdadero lamenta haber herido a su padre. Imagina un hombre condenado por traición a la nación. Está frente al tribunal, las pruebas son irrefutables, la sentencia es totalmente justa. El juez le pregunta: ¿tiene algo que decir antes de la sentencia? Y el hombre responde: lamento haber sido descubierto. Eso no es arrepentimiento, hermano. Eso es una autopreservación. Ahora imagina otro hombre que al escuchar la acusación rompe en llanto y dice: he traicionado lo que juré defender, he mancillado el honor, soy culpable. ¿Notan la diferencia? Uno teme la condena y el otro reconoce la culpa. Dios no es movido por un remordimiento superficial, hermano, hermana. Es movido por contrición real, como hemos leído en el Salmo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, el apóstol Pablo dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos dolores, hermano, aquí vemos dos dolores: el dolor del orgullo herido y el dolor del corazón quebrantado. Judas sintió angustia, Pedro sintió arrepentimiento. Judas devolvió el dinero, Pedro volvió a Cristo. ¿Notan la diferencia del dolor? La tristeza mundana dice: destruí mi reputación. Sin embargo, la tristeza piadosa dice: ofendí al Dios que me amó. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Thomas Watson escribió algo penetrante, hermano. Escuchen: hasta que el pecado no te duela más que el castigo, no has entendido su gravedad. ¡Wow! Eso es devastador. El arrepentimiento verdadero no es solo llorar, es volver a Cristo. Y aquí una vez más debemos detenernos, porque es posible vivir años en la iglesia, es posible memorizar el Padre Nuestro y repetirlo, memorizar la Biblia entera, cantar himnos, levantar las manos, gloria a Dios, Señor, cuánto te amo, y jamás haber sentido el peso real del pecado. Es posible. Es posible. Es posible, hermano,
confesar sin cambiar. Es posible llorar sin abandonar. Es posible pedir perdón y seguir negociando con el pecado. Es posible. Proverbios 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay dos condiciones inseparables, hermanos: confesar y apartarse. No vale solo confesar. Tienes que confesar y apartarte de ese pecado. No es solo admitir, es renunciar. Owen lo expresó pues con su típica claridad quirúrgica. Él dijo: el pecado nunca muere por accidente, debe ser ejecutado deliberadamente. No esperéis que vuestro pecado muera por accidente. ¿Se ha muerto? No. Debes ejecutarlo. Debes ejecutarlo, hermano. La confesión que no produce mortificación, ¿sabes qué? Es un puro teatro espiritual. Tú puedes confesar lo que te dé la gana, pero si no hay mortificación, estás haciendo teatro. Y un teatro muy peligroso. Estás mostrando una vida piadosa que realmente no la lleva en tu corazón. Imagina a un hombre que cae repetidamente en la misma traición con su esposa. Imagínatelo. Y cada vez llora, cada vez promete: ¡ay, mi amor, no te lo voy a volver a hacer! Cada vez dice: perdóname. Pero nunca rompe con la relación que tiene ilícita. ¿Eso es arrepentimiento, hermano? Eso no. Eso es una manipulación emocional. Eso es lo que es. Un puro teatro. Y es así que muchos tratan a Dios. Dicen: perdóname, mientras mantienen el pecado oculto. Y hermanos, Dios no es engañado. Y a Dios no lo vas a engañar con tus lágrimas que no producen ruptura. No lo vas a engañar. Él conoce tu corazón. Dios pesa nuestros corazones. Él mira el corazón, mira la intención, tus motivaciones. No miran tus actos externos. Y ahora quiero que escuchen con mucho cuidado, hermano. Quiero que escuchen con mucho cuidado, vosotros, que la mayoría sois una iglesia madura. Existe un peligro particular en quienes conocen profundamente la doctrina de la gracia. En los reformados hay un peligro particular. Y es ese peligro el que utilizan muchos para atacarnos. No, los salvos siempre salvos. Sabemos que somos justificados. Sabemos que Cristo pagó. Sabemos que la salvación es segura, totalmente segura para aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Es segura, hermano. No la vas a perder. Y sin darnos cuenta, pues podemos empezar a trivializar el pecado. Nos creemos tanto que somos salvos que empezamos a trivializar el pecado. Decimos: Cristo ya pagó. Y eso es una verdad gloriosa, claro, ya pagó. Pero esa verdad fue dada para producir humildad en ti, hermano, y no ligereza. Humildad, prudencia, paciencia, dominio propio y no ligereza. Romanos 6, versículo 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo?
¿cómo viviremos aún en él? Lloyd Jones escribió lo siguiente: nada revela más falta de entendimiento del Evangelio que usar la gracia como excusa para el pecado. Si la cruz no te produce un temor reverente, hermano, hermana, no la has entendido en absoluto. Si el precio que costó tu salvación no te hace temblar, no has comprendido el costo realmente. Ahora, ¿cómo sabes si tu arrepentimiento es real? Porque no lo sabes por la intensidad emocional. No lo sabes por la cantidad de lágrimas que eches. No lo sabes por la elocuencia de tu oración. No. Lo sabes por el cambio de dirección. Así es como sabes que tu arrepentimiento es real. De lo contrario, sigue clamando a Dios para que te dé arrepentimiento. El cambio de dirección es la evidencia de que te has arrepentido de verdad. ¿Odia tu alma lo que antes justificaba? ¿Te duele lo que antes celebrabas? ¿Te incomoda lo que antes normalizabas? El arrepentimiento genuino, hermano, no es perfección, pero sí es una guerra continua que tiene el cristiano, día tras día. El cristiano verdadero no coexiste pacíficamente con el pecado. El cristiano verdadero lucha, cae. No somos perfectos, no somos santitos. Caemos, nos levantamos, confesamos, mortificamos. Eso es lo que hace el cristiano verdadero. Y cambiamos de dirección. Ahora por aquí no, ahora voy por allí, porque me arrepiento. Owen, otra vez más, lo dijo sin anestesia, hermano. Owen dijo: o matas el pecado, o el pecado te matará a ti. Así de claro. El arrepentimiento no es un evento aislado. El arrepentimiento, hermano, es un estilo de vida. Un estilo de vida continuamente. Y ahora déjame decir algo que puede doler. Claro que puede doler. Porque somos orgullosos, hermano. Somos. No tú solo, yo también. Y duele, porque el hombre, el ser humano, es así por naturaleza. Si puedes vivir cómodamente en pecado, si tú puedes vivir cómodamente con tu pecado, sin lucha, sin convicción, sin dolor, no es que estés retrocediendo, es que nunca comenzaste. Porque el Espíritu Santo no habita en pacto con el pecado. No habita en pacto con el pecado, hermano. Hermano, si el arrepentimiento fuera solo dolor, estaríamos perdidos. Si el arrepentimiento fuera solo vergüenza, no habría esperanza. Si fuera solo autoconciencia, no habría redención. Porque el arrepentimiento verdadero no termina en ti. ¿Sabes dónde termina? Termina en la cruz del Calvario. Ahí termina el arrepentimiento verdadero. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando decimos: y perdónanos nuestras deudas, no estamos pidiendo que Dios ignore la justicia. Estamos pidiendo que la justicia ya haya sido satisfecha. Eso estamos pidiendo, hermano. Y escuchen esto con mucho cuidado. Porque Dios no perdona porque minimiza el pecado. No, Él no perdona porque es compasivo. No, Él perdona porque lo castigó. Él ya castigó tu pecado. Por eso te perdona. Si no, la ira de Dios permanecería sobre ti. Tenlo por seguro. Si Dios
no ha castigado tu pecado en la cruz del Calvario, la ira de Dios permanece sobre ti y hará justicia. Imagínate, hermano, imagínate el Calvario. No lo imagines de manera suavemente, no. Imagínalo bíblicamente. Vete luego a los textos donde habla del Calvario. Imagínalo como si estuvieras ahí. El cielo oscurecido, la tierra temblando, el Hijo eterno, el amado, aquel inocente que no había pecado nunca, colgado entre el cielo y la tierra. Y no estaba allí solo. Ojo, echa imaginación, profundiza en la situación, en la escena. Él no estaba allí solo por los pecados escandalosos del mundo. No. Estaba allí por cada oración superficial. También estaba allí por eso. Por cada perdóname, sin una intención de cambiar. Allí estaba también por eso. Por cada confesión, sin un quebranto real. Cristo estaba ahí por eso, hermano. Estaba allí colgado del madero por cada vez que tratamos la gracia de Dios como algo barato, como una baratija. Él estaba allí también por eso. Por cada vez que nosotros tratamos la gracia como si fuera poca cosa. Isaías 53, versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, hermano, fue sobre Él. Si no, no tendrías paz. Tendrías un horrendo infierno para toda la eternidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él pagó ese infierno que tú mereces. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, fuimos molidos. Fue molido. Por su llaga nosotros hemos sido curados, sanados, pero Él ha sido molido. No reprendido, no advertido. No, molido, hermano. John Stott escribió algo que jamás deberíamos olvidarlo. Él dijo: antes de poder entender el amor de Dios, antes de entender el amor de Dios, la benevolencia de Dios, lo amoroso que es con su Hijo, antes de eso debemos enfrentarnos a la ira de Dios. En la cruz, hermanos, el Padre no ignoró la deuda, la descargó. Y la descargó sobre su propio Hijo, el que no tenía culpa. Sobre Él la descargó, para que tú ahora recibas esa gracia que muchas veces la pisoteas. Cuando dices perdónanos nuestras deudas, mi hermano, estás reconociendo algo devastador. Reconoces que eres culpable ante un tribunal que es completamente santo. La palabra deuda es legal, hermano. La palabra implica obligación moral incumplida. Implica responsabilidad ante un juez, y un juez santo. Y Dios no cancela deudas con sentimientos. Como el mundo piensa, no, Dios es compasivo, me perdonará, yo entraré al cielo, tampoco he hecho nada malo. Sí, claro, si te comparas con Hitler a lo mejor no. Pero si dejara Dios de derramar esa gracia común que derrama, esa misericordia común que tiene en el mundo, seríamos el mismísimo diablo. Dios no cancela deudas con sentimientos. ¿Sabes con qué la cancela? La cancela con sangre. Así cancela Dios las deudas.
Y tu deuda costó la sangre del Hijo precioso de Dios, de alguien que no había cometido ni un solo pecado en este mundo, de aquel en quien Él, del único en quien Dios se complace, su amado. Colosenses 2, versículo 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Clavada, mi hermano, clavada. Cada pecado, cada pensamiento impuro, cada orgullo, cada mentira, cada indiferencia espiritual, clavado. Hermanos, la cruz sin arrepentimiento, ¿sabes lo que es? Blasfemia. Una cruz sin arrepentimiento es blasfemia. Tú no puedes decir, Cristo pagó mientras abrazas lo que lo llevó al mismo madero. No puedes. No puedes decir perdón sin mirar al que fue traspasado por cada una de tus deudas. Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Y llorarán. Ese es el arrepentimiento que Dios produce. Llorar porque el pecado costó sangre, la sangre de Cristo. No llorar por cómo te sientes tú, no llorar por cómo te han tratado, no llorar por lo que te ha pasado o por lo que sea. Lloras por la sangre de Cristo, porque tu deuda, que eres un deudor, ha costado sangre. Y sangre preciosa, hasta la última gota. Si tu pecado no te duele, es porque todavía tú no has mirado bien a la cruz. Si tu confesión es liviana, es porque no has entendido el peso del madero. Si puedes pecar y seguir como si nada, es porque aún no has visto al Cordero sangrando por tu deuda. El verdadero arrepentimiento, hermanos, nace al pie del Calvario. No nace en el miedo al infierno. No nace en la culpa social. Nace cuando ves al Hijo Eterno cargando todo lo que tú debías pagar. Ahí nace el verdadero arrepentimiento. Y entonces la pregunta ahora es: ¿cómo puede un Dios infinitamente justo perdonar sin dejar de ser justo? ¿Cómo puede el juez absolver al culpable sin convertirse en un corrupto? La respuesta no está en nuestra sinceridad. La respuesta no está en nuestra intensidad emocional. No está en nuestras lágrimas. Está en un sustituto. Y eso nos lleva al tercer gran punto de este sermón. Cristo, el único fundamento sobre el cual podemos decir, hermanos, perdónanos. El único, no hay otro. Porque si Cristo no hubiera pagado, esa oración sería una insolencia contra un Dios santo. Pero porque Él pagó, esa oración es esperanza. Solamente porque Él ya pagó. Solo por eso. Hermanos, la petición perdónanos nuestras deudas, hermanos, sería una blasfemia si no existiera el Calvario. Sería una blasfemia. Sería una insolencia ante el trono santo. Sería el intento de un criminal pidiendo absolución sin satisfacción de la justicia. Pero no es blasfemia, hermano. Es evangelio. Es evangelio, porque el perdón que pedimos no descansa en nuestra sinceridad. El perdón que pedimos no descansa en nuestra intensidad emocional. Tampoco descansa en la calidad de nuestro arrepentimiento, ni siquiera ahí. Descansa en una obra objetiva, histórica y sustitutiva
Descansa en Cristo, mi hermano. Ahí. Dios no perdona pasando por alto el pecado. No. Dios no perdona minimizando la culpa. Dios no perdona suavizando su justicia. Ni un solo centímetro. Él no suaviza nada. Porque de lo contrario no sería justo. Él es justo. Dios perdona castigando el pecado al 100%. Romanos 3, versículos 25 y 26. Ahí dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿A fin de qué? De que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermano, aquí está el corazón del Evangelio. Aquí encontramos el mismo corazón. En la cruz la justicia fue satisfecha, la ira fue totalmente absorbida, la deuda fue totalmente pagada. Pero fue pagada. Sproul dijo, la cruz es el lugar donde la santidad de Dios y el amor de Dios se encontraron sin comprometerse. En la cruz no hubo negociación, hermano. Si alguno espera llegar al cielo y negociar con Dios, lo tiene chungo. Porque en la cruz no hubo negociación, hubo sustitución. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Tenía que ser él. Porque nadie puede pagar una deuda tan grande. Tenía que ser un ser divino. Y solo Dios es divino, santo, justo, perfecto. No dice que lo ignoró. Todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él no está diciendo que lo ignoró, no dice que lo redujo, no, dice que lo cargó, todo. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, eso es intercambio. Nuestra culpa, su justicia. Nuestra deuda, su pago. Nuestra condena, su sufrimiento. Owen, una vez más, escribió: Cristo soportó exactamente aquello que nosotros debíamos soportar en la medida exacta que la justicia exigía. Eso significa algo tremendo, hermano. Cuando tú dices perdónanos, no estás pidiendo que Dios sea indulgente, estás pidiendo que Dios aplique lo que Cristo ya pagó. Imagina un tribunal, otra vez. El juez declara culpable, la sentencia es muerte, pero justo cuando el veredicto va a ejecutarse, el mismo hijo del juez se levanta, camina hacia el condenado y le dice: yo tomaré su lugar. Imagínalo. Y el juez, que no puede violar la ley porque es justo y tiene que hacer justicia, aplica la sentencia. No al culpable, al sustituto, a su propio hijo. Eso no es injusticia. Eso es un amor santo. Eso es evangelio. Un amor santo. Eso es el evangelio. Y aquí debemos ser profundamente honestos, hermanos. La cruz no fue solo sufrimiento físico, fue ira santa, la ira de Dios, la ira de Dios, hermano. No tu ira, no la de tu papá cuando se enfada, la ira de un Dios justo, la ira santa de Dios, la ira del creador del infierno. La ira santa de Dios fue absorbida.
Romanos 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, seremos salvos de la ira. Hermanos, si no había ira, no hacía falta la cruz. Si no había justicia, tampoco hacía falta la sangre derramada de nuestro Señor. Pero había ambas. Y Cristo no murió para inspirarnos a nosotros. Cristo murió para satisfacer la justicia divina. No para ser un simple modelo de inspiración. Él murió para satisfacer la justicia divina. Esa justicia que tú tienes que satisfacer con una eternidad sufriendo en el infierno. Porque ni eso da para pagar tu deuda con Dios. Martin Lloyd-Jones dijo, si usted no entiende que Cristo soportó la ira de Dios en su lugar, si tú no entiendes eso, no has entendido el Evangelio. No ha entendido el Evangelio. Cuando Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no fue teatro espiritual. Eso no fue hipocresía. Eso fue un abandono judicial, hermano. Eso fue separación penal. Hermano, fue la copa de la ira siendo vaciada hasta la última gota sobre el justo. Sobre aquel que dejó su trono de gloria para venir a salvarte a ti. ¿Y qué significa esto para tu confesión? Significa que cuando dices perdónanos nuestras deudas, estás diciendo aplica a mi cuenta la sangre del Cordero. Y si esa sangre ha sido aplicada, la deuda no está pendiente. La deuda está totalmente cancelada. Si esa sangre ha sido aplicada, ojo. Asegúrate de que esa sangre ha sido aplicada. Y nuestra seguridad, ¿qué es nuestra seguridad? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre. Esa es la evidencia. No tu comportamiento más piadoso, o que vengas más a la iglesia, o que sepas más teología, o que hayas estudiado en el mejor seminario del mundo, o que prediques muy bonito y la gente se emocione, no. El fruto del Espíritu. Revisemos cuál es el fruto del Espíritu realmente. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfecto, hermano. Hizo. No es un futuro, nos hizo perfectos. Eso, estoy hablando de perfectos judicialmente, ojo, no moralmente, pero sí legalmente. Eso es justificación, porque su perfección, su justicia ha sido imputada en nosotros. El Espíritu de Dios perfecto habita en nosotros y nos hace cambiar nuestro carácter, nos hace moldear nuestra vida conforme al carácter de nuestro Señor perfecto, justo, santo, Jesucristo. Esa perfección, esa justificación no es proceso, eso es declaración, no es una transformación progresiva. Nuestra santidad progresiva, la transformación en nuestras vidas corruptas, claro, eso es progresivo, el Espíritu Santo va obrando progresivamente, pero esta justificación, esta perfección de la que habla aquí, no es una transformación progresiva, es un veredicto inmediato. Y es descansa completamente, no en ti, en Cristo. Ahora, si Cristo pagó una deuda infinita, hermano, ¿cómo puedes tratar el pecado como algo pequeño? ¿Cómo? Si el precio fue sangre divina, ¿cómo puedes trivializar la gracia de Dios? Si el sustituto fue el Hijo Eterno,
¿Cómo puedes vivir como si el pecado fuera liviano? John Piper dijo algo penetrante. Él dijo: la cruz es el lugar donde aprendemos que el pecado es infinitamente grave y la gracia infinitamente gloriosa. No puedes abrazar ambas cosas. La cruz y un pecado cómodo en tu vida, no. Como te dije antes, no puedes decir Cristo pagó mientras sigues negociando con lo que lo llevó al mismo madero. No puedes. Si tu confesión no te lleva a odiar el pecado, es porque no has mirado suficientemente a la cruz. No. Si puedes decir perdónanos sin temblar, es porque no has entendido el costo de ese perdón. Si puedes vivir en tibieza, si puedes vivir sin convicción, no es que estés débil, es que quizás nunca fuiste regenerado. Porque cuando el Espíritu aplica la cruz, hermanos, el corazón cambia. Inevitablemente. No perfectamente, pero sí radicalmente. Entonces ahora la pregunta no es ¿repites esta frase en tu oración? La pregunta es ¿ha sido tu deuda realmente cancelada? Porque solamente hay dos estados posibles, hermano. Deuda pagada en Cristo o deuda pendiente ante el trono de Dios. Solamente esos dos estados. Y si está pendiente, amigo, si está pendiente, no importa cuántas veces digas perdónanos. Si está pendiente, no importa cuántas lágrimas derrames. No importa cuánta religión practiques. Si esa deuda está pendiente, sin sustituto, no hay perdón. Sin cruz no hay absolución. Sin Cristo esa oración no es esperanza. ¿Sabes lo que es? Es juicio. Sin Cristo esa oración es juicio. Y ahora debemos cerrar exactamente donde Jesús comenzó. Perdónanos. No como una fórmula, hermanos, no como tradición, sino como clamor real. Perdónanos. Cada vez que lo pronuncias, perdónanos nuestras deudas, estás reconociendo una verdad terrible. No eres neutral, no eres bueno, no eres suficiente y no eres aceptable por ti mismo delante de un Dios que es santo. Tú eres un deudor. Y la deuda, ya hemos visto que no es pequeña. La deuda no es pequeña, no es una multa leve que te pone el policía local del barrio. Y que en vez de pagarla completa, si la paga antes de 20 días, paga la mitad. No, no es una deuda leve, no es un error administrativo, no es un descuido moral, es rebelión contra un rey eterno. Es haber preferido tu voluntad antes que la suya. Es haber amado el pecado más que la gloria. Es haber usado el nombre de Dios mientras vivías para ti mismo. Y la Escritura es clara, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La Escritura es totalmente clara, no incomodidad, no ansiedad, no problemas familiares, muerte. Y una muerte que es eterna. No hay matices, hermano, no hay términos medios. O tu deuda fue pagada en la cruz, o tú pagarás en el juicio. O tu deuda ha sido pagada en la cruz, o la vas a pagar en el juicio. Porque habrá un juicio. No existe un tercer estado. No existe estoy en proceso. No existe estoy mejorando. No. No existe Dios entiende mi corazón como ahí fuera. Nada, Dios es compasivo, entiende mi corazón, me va a perdonar. No, no existe, hermano. Hay justicia. Hay justicia y hay sangre derramada. Si Cristo no absorbió tu culpa, esa culpa sigue registrada.
ahí sigue. Porque Cristo no la ha absorbido. El único que puede justificarte es Cristo. Si su sangre no fue aplicada en ti, tu deuda no está cancelada. Si no has sido unido a Cristo por fe, estás compareciendo ante Dios totalmente solo. Ante el Dios justo. Totalmente solo. Y solo ante Dios, oh hermano, solo ante Dios es el lugar más aterrador que existe. Si vas solo ante Dios, hermano, amigo, Hebreos 10:31, que es lo que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No dice el diablo, no está diciendo Satanás, ni siquiera habla del infierno. De Dios, delante de Dios. Horrenda cosa ir solo delante de Dios, sin un abogado, sin un sustituto que pueda decir: yo ya pagué por este hombre. Horrenda. Porque el infierno no es la ausencia de Dios. El infierno es presencia de su justicia sin un mediador que te salve el pellejo. Eso es el infierno. Pero aún hay una esperanza que estremece el alma, mi amigo. Cristo no vino a ayudar deudores, vino a pagar deudas. Gloria sea Cristo siempre. Él vino a pagar deudas. Cristo no vino a ofrecer consejos. No, Él vino a ofrecer sustitución. Cristo no vino a mejorar tu moral. Él vino a soportar tu condena en la cruz. Hermano, amigo, en la cruz el Hijo Eterno recibió el veredicto que tú merecías. Recuerda, molido por tus pecados, molido, no suavemente disciplinado, molido, porque la deuda, hermano, amigo, era infinita y tuvo que ser molido. Cuando dices perdónanos nuestras deudas, ¿estás apoyándote en la cruz? ¿O estás apoyándote en tu religiosidad? Hazte estas preguntas, autoexamínate. Nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Te apoyas en la cruz o te apoyas en tu religiosidad? ¿Confías en tu membresía? ¿Confías, no sé, en tu ortodoxia reformada? ¿En tu conocimiento doctrinal? ¿En tu fidelidad externa? Porque mira, nada de eso va a cancelar tu deuda. Absolutamente nada. Solo la sangre de Jesucristo cancela tu deuda. Nada de lo que tú hagas va a cancelar tu deuda. Solo la sangre del Cordero sin mancha. Cristo no rechaza al culpable que viene quebrantado. Nunca, hermano. Al que a mí viene, no lo echo fuera. Cristo no rechaza a nadie. A nadie que viene con un corazón sincero, quebrantado. Al que a mí viene no lo echo fuera. Pero venir implica algo, amigo. Venir implica abandonar la autosuficiencia. Implica dejar la defensa propia. Implica soltar la excusa. Implica reconocer: estoy en bancarrota moral delante de Dios. Si puedes seguir cómodo con tu pecado, si tú puedes seguir cómodo en tu pecado, después de escuchar esto, después de escuchar estas palabras, no es que seas fuerte, es que estás muerto. Estás muerto. Porque el Espíritu, cuando despierta un alma, no produce indiferencia. El Espíritu, cuando despierta un alma, produce quebranto. Y si tu deuda fue pagada,
si has sido justificado por la fe, si Cristo es tu sustituto, tu abogado, si la sangre ha sido aplicada, entonces no caminas con culpa. Caminas con gratitud. Ahora ya no temes al juicio, ahora esperas la gloria. No dices perdónanos con incertidumbre, lo dices con una confianza en su obra consumada, no en tus obras, no en ti, en la obra consumada en Calvario. Nuestro Cristo ha resucitado y viene en gloria por su iglesia. Porque en la cruz no quedó nada pendiente, hermano. Absolutamente nada, ni una gota de ira sin derramar. Dios vació toda su copa de la ira sobre su Hijo. Ni un pecado sin castigar, ni una deuda sin cancelar. Todo fue saldado. La eternidad no se decide por cuántas veces dices perdónanos. La eternidad se decide porque tu deuda fue pagada por Cristo. O también porque sigue escrita con tu nombre. Examinémonos, hermano, porque no hay término medio. O tu deuda ha sido pagada por Cristo, o tu deuda sigue registrada a tu nombre. Sigues debiendo esa multa, esa pena, esa condena. Y horrenda cosa es presentarte delante de Dios sin Cristo. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.